Hola, ¿cómo están? Tenemos aquí una nueva clase de literatura. En esta ocasión vamos a tratar sobre la literatura de la emancipación, más precisamente sobre Mariano Melgar. Comencemos entonces. Primero vamos a hablar de algo previo que nos interesa resaltar. Nosotros habíamos hablado ya del proceso de la literatura desde una época prehispánica. En ese sentido, hay que entender que hay una marcada línea de este proceso. Primero, con lo que vendrían a ser los productos de la literatura prehispánica y luego con los productos de la literatura hispánica. Evidentemente, esta literatura se va a dar a partir de la conquista y ya lo hemos estado viendo en anteriores clases. Entonces, a partir de este punto, nosotros tenemos una etapa donde vamos a tener nuevas tendencias y tendencias también arraigadas dentro de la literatura peruana. Estas tendencias arraigadas son justamente movimientos ya establecidos que se van a posicionar en el Perú. Lo remarco de nuevo. En la época prehispánica nosotros teníamos una literatura basada pues en el mito, ¿no? En los cantos rituales que ellos tenían, sea guerrero o sean los cantos de agrarios o de felicidad. Avanzando en la historia literaria, en el proceso literario nos encontramos con la conquista. Conquista que nos trajo productos literarios como las crónicas, por ejemplo, pero que no fueron parte de un movimiento literario. No estaban establecidos como movimiento literario o una creación, digamos, que hubiese llegado a influenciar a nivel mundial. Ahora, fue un producto sí que se creó por ciertas circunstancias que se dieron, en este caso hechos de la conquista. Avanzando en la historia tenemos nosotros ya el primer punto, el primer instante de la literatura mundial que se va a venir acá al Perú también. En este caso tenemos nosotros al clasicismo a través de Amarilis y de Clarinda, por ejemplo, ¿no? Que van a marcar una etapa que va a ser llena de influencia española. Avanzando en la historia, también tenemos la etapa barroca. Y en esa etapa barroca, eh, nosotros podemos rastrear, por ejemplo, a Juan Espinosa Medrano, alias el Lunarejo, que va a tener mucha influencia de Luis de Góngora y Argote. Y después de esa etapa, nosotros tenemos el neoclasicismo. Y en el neoclasicismo, acá en el Perú, tenemos a Pedro Peralta Ibarnuevo, conocido como el Doctor Océano, que escribió Lima Fundada. Por otro lado tenemos a Alonso Carreo de la Bandera, alias Con Color Corvo, que escribió El Lazarillo de Ciegos Caminantes. Hasta ahí, hasta este punto del neoclasicismo que estoy mencionando, está contenida todo lo que algunos llaman literatura de la etapa colonial, ¿correcto? Hablando en periodos históricos, literatura de la etapa colonial. Hay que diferenciar. Cuando nosotros hablamos de unas cuestiones literarias, estamos hablando de periodos literarios como el clasicismo, renacimiento, barroco, ¿no? Neoclasicismo. Si nosotros hablamos de etapas históricas, estaríamos hablando de la época prehispánica, ¿no? La época de la conquista, la colonia, la emancipación, en fin. Entonces hay que diferenciar esos dos puntos. Como venía mencionando,
El neoclasicismo en el Perú se va a manifestar a través de estos dos autores, Pedro Peralta Ibarnuevo y Alonso Carrio de la Bandera. Muy bien. Hasta este punto nosotros tenemos que la colonia, la etapa histórica de la colonia está en sus últimos años. Ya están ya por terminar la colonia porque se van a venir los movimientos independistas. Es decir, las corrientes, por ejemplo, la corriente libertadora del norte, la del sur, ¿no? Esas dos. Ya saben que en la del norte estaba Simón Bolívar y en la del sur San Martín. Entonces, todas estas nuevas ideas venidas evidentemente desde Europa, desde la realización de la Revolución Francesa, van a ayudar a que este proceso histórico que estábamos viviendo se transforme y tengamos un instante de emancipación, es decir, un proceso donde se estaba buscando liberarse de el yugo español o la dominación española. Es en ese contexto en el cual aparece un tipo de literatura que le llaman literatura de la emancipación. Y ojo, cuando hablamos de emancipación estamos hablando de un proceso histórico. Y dentro de esta literatura de la emancipación, ¿qué movimiento literario se va a dar? Justamente se va a dar el neoclasicismo. Pero era un neoclasicismo que se estaba terminando, porque como mencioné, Pedro Peralta Ibarnuevo era el apogeo del neoclasicismo en el Perú. Y cuando se llega a la emancipación, se llega ya a un neoclasicismo que estaba en decaída, en decadencia. ¿Correcto? Es decir, no había muchos temas o no había muchos escritores que hablaran del neoclasicismo. Y uno de ellos va a ser justamente Mariano Melgar. ¿Por qué no tanto neoclasicismo en esta etapa de la emancipación? Porque la tendencia va a ser a exaltar más bien la libertad. Va a ser una tendencia política. Y entonces, si estamos hablando de esas ideas libertarias, más bien nos estamos acercando al romanticismo. Entonces, esta etapa de la literatura de la emancipación va a justamente mezclar quizá dos movimientos. Uno, el neoclasicismo o los rezagos del neoclasicismo. Y por un lado, ya nos va a estar dando ideas de lo que sería el romanticismo en el Perú. Y ojo, el romanticismo en el Perú llega muchos años después, hacia 1848 todavía. Pero Melgar, por ejemplo, se adelanta con este sentimiento a través de los sonetos, a través de sus yarabíes y a través de sus ideas libertarias. ¿Correcto? Entonces, esto es un panorama previo a lo que vamos a ver. Ahora, diferenciando entonces estas etapas históricas dentro de la literatura de la emancipación que contiene el neoclasicismo en decadencia o en sus últimos años y el previo al romanticismo, vamos a tener que acá se incorporan temas nativos, ¿no? Y que se mantuvo el vínculo todavía con la colonia, ¿no? Por eso mencionaba lo del neoclasicismo. Ahora, avanzando después, ustedes van a observar que ya esta etapa de la emancipación va a marcar también lo que nosotros llamamos la literatura de la República. Y la literatura de la República empieza justamente con esta corriente del costumbrismo, ¿no? Que tiene un gusto por la tradición oral, el folclore, por la inmediatez, por lo que pasa día a día, por describir esas costumbres del peruano común y corriente, ¿no? Que nosotros lo vamos a ver más adelante. Y luego, posteriormente, llega el romanticismo, ¿no? Entonces, en esa medida se va a dar esta relación que se tiene justamente
entre uno y otro movimiento. Previamente puedo decir también y recalcar de nuevo que Mariano Melgar pues fue un precursor del romanticismo peruano, a pesar de que el romanticismo todavía no había llegado acá. Él ya tenía esas ideas, ¿no? Y que justamente podríamos decir que las rescata de la Revolución Francesa, que es así, fue una noticia que ya había llegado en el Perú, o por lo menos las ideas libertarias. Bien, una vez entendido este previo, ahora sí podemos enmarcar nuestro tema más precisamente. Pues bien, el contexto en el que se mueve esta literatura de la emancipación va a ser más o menos hacia fines del siglo XVIII. En este fines del siglo XVIII nosotros vamos a tener la influencia de la ilustración francesa a nivel mundial, pero a nivel local nosotros vamos a ver la rebelión de Tupac Amaru, por ejemplo, que es uno de los acontecimientos que va a marcar justamente estas prédicas emancipadoras o independentistas. Por otro lado, y esto es esencial dentro de nuestro país, aparece la sociedad amantes del país. ¿Y qué era la sociedad amantes del país? Era un grupo de personas que querían expresar sus ideas liberadoras, políticas, ideológicas, ¿no? Dentro de ellos tenemos pues a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, tenemos a Hipólito Unanue, tenemos a José Baquijani Carrillo, ¿no? En fin, a todos ellos. Y por solamente mencionar ciertas cuestiones eh, precisas, por ejemplo, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán tenía la idea emancipadora que por esos momentos estaba un poco de moda. Entonces, este grupo de la sociedad amantes del país va a tener una buenísima idea. ¿Cuál es esta idea? La de crear una revista que exprese justamente este pensamiento político y liberal. ¿Cuál es esa revista? Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano marca el inicio justamente de estas prédicas políticas que vamos a tener a partir de esos entonces. Y justamente también va a marcar algo que a lo largo de los tiempos, ¿no? Vamos a tener nosotros. Y es que las opiniones que se daban, justamente esas opiniones periodísticas, nacen con el Mercurio peruano. Es decir, le da origen a la opinión pública en el Perú, ¿no? Porque hasta esos momentos no teníamos un instrumento para poder hacer público nuestras opiniones personales. Y el diario fue justamente ese instrumento que sirvió para que todo mundo se enterara de lo que uno opinaba. Y por supuesto con respecto a los intereses del Estado también, ¿no? Entonces, como dirían ahí uno de sus creadores, el objetivo era hacer más conocido el país que habitamos. Este país contra el cual los autores extranjeros han publicado tanto y tantos paralogismos. Es decir, otros han hablado, pero nosotros no nos han dejado hablar. En estos momentos tenemos este medio para poder hablar, ¿no? Entonces acá también, ¿y cuál es la, la influencia o la importancia de la sociedad amantes del país el Mercurio peruano? Es que ellos empezaron a establecer o a ponernos una base de la idea de nación, ¿no? Y tenemos también a Hipólito Unanue como el primer periodista nacional que se va a eh, enarbolar en este sentido, ¿no? Junto a José Baquijano, como lo había mencionado, a Toribio Rodríguez de Mendoza, y otros van a forjar lo que hoy se conoce también como periodismo de opinión.
Entonces, acá estamos hablando de los inicios del periodismo en el Perú. Evidentemente no, el Mercurio peruano no fue el único, sino también teníamos, por ejemplo, eh, Diario de Lima, ¿no? Del español Jaime Bauzate y Mesa, que supone los inicios del diario en el Perú. También teníamos el Semanario Crítico, por ejemplo, ¿no? El Depositario, que eran periódicos un tanto alejados del Mercurio peruano. El Mercurio peruano era una cuestión un poco más intelectual, ¿no? Bien, ahí tenemos nosotros, por ejemplo, algunos de los que impulsaron la sociedad amantes del país. Este periodo de la emancipación, entonces, es el periodo literario en que los autores escriben una literatura con orientación política e ideológica. No se olviden, literatura de la emancipación igual a político, ideológico, libertario, ¿no? Bien, tenemos características y evidentemente fue política, ideológica, libertaria, como lo vengo diciendo varias veces. ¿Por qué? Porque esta literatura va a mostrar un gran apego por la libertad y va a hallar sus medios de difusión, por ejemplo, en los periódicos, en los pasquines, en los panfletos, ¿no? Así como en las odas, himnos y fábulas. Sucede que cuando alguien quería expresar sus ideas, su ideología, su forma de pensar políticamente hablando, a veces era censurado. Entonces no podía hacerlo a través de un periódico, sino de un pasquín o de un panfleto. ¿Y qué eran estos pasquinos o panfletos? Eran, pues, producciones anónimas, producciones que se repartían de forma clandestina. Así como ahora volantean, lo hacían de esa manera, ¿no? Si algo no les gustaba, empezaban a repartir los pasquines en las calles, en forma clandestina o forma oculta, ¿no? Para que se puedan dar cuenta de qué es lo que se opinaba con respecto a tal gobernador, con respecto a tal evento, en fin. Porque como digo, si una persona escribía con nombre propio, era censurado y quizá también, como el estilo de Mariano Melgar, ¿no? Fusilado. Entonces, en una época muy convulsionada, era evidente que uno no podía pues decir yo estoy opinando de esta manera, ¿no? Sino guardarse un tanto las opiniones. Por eso un método muy eficaz fue los pasquines para poder expresar lo que uno sentía también. Tenemos, por ejemplo, por otro lado, odas, himnos y fábulas. En este caso, una oda de la Victoria de Junín de José Joaquín Olmedo. Que territorialmente, pues, José Joaquín Olmedo nace en Ecuador, pero antiguamente Ecuador era parte todavía del Perú, no estaba escrita al Perú. Él escribe ensalzando justamente esta batalla. Escribe también dándole mucho honor a esta batalla, ¿no? Y dándole ese sentido de exaltación, ¿no? De la batalla. Por otro lado, tenemos pues que el Mercurio peruano nos marcó como peruanos o marcó esa idea de peruanización del Perú, esa idea de lo que debería de ser el Perú a partir de esos entonces, ¿no? O sea, una idea de nación que por supuesto pues a lo largo del tiempo quizá se haya difuminado o perdido. Otra de las características es su tendencia neoclásica porque utilizaron la literatura para concientizar, para propagar ideologías libertarias, para que a través de esta literatura uno se pueda dar cuenta de el don de ciudadanía. Una cosa es ser habitante y otra cosa es ser ciudadano, ¿no? El ciudadano tiene conciencia cívica y a través de la tendencia neoclásica nosotros teníamos que adquirir esa conciencia cívica de querer nuestros símbolos patrióticos,
de revalorar a los personajes de la patria, ¿no? Que han aportado para tener una idea de nación, en fin. Y en la cuestión de temática política también igual se desarrollaron pues temas como la patria, la identidad americana, el sentimiento indígena, la libertad. Acá hay que hacer un hincapié con respecto al sentimiento indígena, que es algo que rescata Mariano Melgar, por ejemplo. Bien, hablando un poco sobre Mariano Melgar, vamos a meternos directamente en lo que es su obra literaria y también las influencias que él ha tenido. Bueno, empezamos entonces por ciertas consideraciones. Lo primero es que a Mariano Melgar se le considera el primer romántico, ¿no? O el precursor del romanticismo en el Perú. Y por otro lado, como Mariátegui lo va a decir en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, en el capítulo Proceso de la literatura peruana, él va a mencionar que Mariano Melgar es el primer momento peruano de nuestra literatura. Y es un momento curioso de la literatura. ¿Por qué? Porque es por esta influencia neoclásica y romántica, ¿no? Como muchos escritores, Mariano Melgar ha tenido pues musas inspiradoras. Si hacemos un rastreo desde Francesco Petrarca, pasando por Becker, ¿no? Y llegando a Melgar, tenemos que las musas inspiradoras han dado pie a que se pueda crear literatura, ¿no? En este caso Silvia, que es mencionada en los sonetos, ¿no? María Santos Corrales, que es la mujer real, y Melisa Manuela Paredes, que es mencionada en los yarabíes, ¿no? ¿Qué son los yarabíes? Los yarabíes son cantos nostálgicos, sentimentales. Los yarabíes son una especie mestiza. ¿Por qué? Porque hay sentimiento indígena, ¿no? O andino, si quieren. Y por otro lado, hay la forma española, es decir, la métrica española de arte menor, ¿correcto? Por eso se dice que hay acá un mestizaje. Y hay que hablar un poco sobre las obras que él también escribió, ¿no? Por un lado, por ejemplo, miren las obras políticas, ¿no? Por ejemplo, Oda a la Libertad y Fábula 8, donde está titulado como Los gatos, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, esas ideas libertarias, ¿no? Va a utilizar la Oda para exaltar y la fábula para enseñar, para tener esa tendencia un tanto también neoclasicista, ¿no? Para influenciar al lector, dice, y para exaltar la gesta emancipadora. Muy bien. Por otro lado, también la base neoclásica, ¿no? Que es de formación humanista y donde él va a traducir obras clásicas. Y también donde va a utilizar la métrica regular. Bueno, acá tenemos Remedios de Amor de Ovidio, ¿no? Que él lo va a titular Arte de Olvidar. Y esa va a ser una de sus obras en la cuestión de la traducción. Por otro lado, tenemos las obras sentimentales que se han hecho mención, como los sonetos y los yarabíes, donde va a hacer uso de la elegía, ¿no? Las epístolas, es decir, cartas, y justamente la especie creada por él, que es el yarabí, que tiene su antecedente en el jarawi prehispánico, ¿no? La temática de estas obras sentimentales van a ser justamente amorosas, desgarradoras, despechadas hasta cierto punto también, ¿no? Que nosotros vamos a analizar ya en la clase de reforzamiento. Bien, conozcamos un poco sobre estos yarabíes, pero un previo a estos son los sonetos. Así se titulan, sonetos. ¿Por qué son sonetos? Porque justamente están elaboradas en dos cuartetos y dos tercetos. ¿Qué quiere decir cuartetos? Son estrofas de 4 versos. Acá hay dos estrofas de 4 versos y acá hay dos estrofas de 3 versos, ¿no? Como ustedes se van a poder fijar, también acá es otro soneto, dos cuartetos y dos tercetos.
sonetos, ¿no? ¿De quién nos hablan estos dos sonetos? Uno dice dedicado a Silvia y el otro la mujer, ¿no? Pues bien, de manera general podríamos decir que estos sonetos son una afrenta a la mujer, ¿no? Una afrenta por este lado a Silvia porque lo ha dejado y porque lo ha abandonado, ¿no? Y porque las ansias de su amor no entienden el hecho de que Silvia se haya ido o que Silvia sea tan fría como en un momento lo puede mencionar, ¿no? Y por otro lado tenemos a la mujer que también enfrenta el yo poético, ¿no? Porque le dice, tú eres de todo, ¿no? O de cualquier forma en la que tú seas, siempre vas a ser el mismo producto, ¿no? Porque al final le dice, ¿no? No ha nacido para nada. Empecemos, miren. No nació la mujer para querida, por esquiva, por falsa y por mudable. Y porque es bella, débil, miserable. No nació para ser aborrecida. No nació para verse sometida, porque tiene carácter indomable. Y pues prudencia en ella nunca es dable. No nació para ser obedecida. Porque es flaca no puede ser soltera. Porque es fiel no puede ser casada. Por mudable no es fácil que bien quiera. Si no es para amar o ser amada, sola o casada, súbdita o primera, la mujer no ha nacido para nada, ¿no? Es decir, podrías estar con una soltera, para una casada, en fin, y al final pues no sirve de nada, ni que sea soltera, ni que sea indomable, ni que sea domable, miserable, muy querida, porque al final el guión poético dice que la mujer no sirve para nada, ¿no? O no ha nacido para nada, mejor dicho. Entonces acá es una afrenta directa a lo que es una mujer, ¿no? Está criticando a lo que es una mujer. A partir de un sentimiento, por supuesto. Por otro lado, en los yarabíes nosotros vamos a tener una tendencia un tanto nostálgica, más depresiva, por así decirle, más triste, ¿no? En ese sentido, nosotros debemos entender que estos yarabíes, poesía mestiza, ¿no? Van a hablarnos de la pérdida o ausencia del ser querido, que en este caso es una mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una evidencia ahí que dice palomita, ¿no? Vuelve mi palomita. Entonces eso nos hace pensar que evidentemente es una mujer. Pudo haber sido un varón, también pudo haberlo sido, pero hay que rastrear cierto tipo de marcas dentro del texto que nos van a llevar hacia un lado de la temática, ¿no? Bien, entonces podríamos decir que estos poemas, ¿no? Sintetizan, por ejemplo, el sentimiento popular andino, ¿no? Y por otro lado la forma española. Ya habíamos mencionado que es una poesía mestiza. Domina la métrica de arte menor, ¿no? Es decir, no tiene muchos versos, ¿no? Con las justas llegan a 8 o 9. Tiene un castellano muy sencillo, ¿no? Por otro lado, un tono muy popular, es decir, te habla, los versos están construidos a partir de palabras muy sencillas, de tal manera que uno lo puede entender, ¿no? Muy coloquiales también. Ya al final hay uso de estribillos, ¿no? Como ustedes lo pueden ver, no quiero más amar, no quiero más amar, no quiero más amar, al final de cada estrofa. Y por otro lado, vuelve a tu dulce nido, vuelve a tu dulce nido, serían los estribillos. ¿Qué son los estribillos? Aquellos versos o frases que se repiten al final de la estrofa. Un punto importante también que hay que mencionar es que se compara a la amada con la paloma. Y he aquí una pregunta. ¿Por qué Melgar compara a la mujer con la paloma? Esa pregunta la vamos a contestar en la clase de reforzamiento.
Y en fin, la temática principal es un amor doliente, ¿no? Podríamos hablar de otra temática también secundaria como la soledad, la nostalgia que se expresa a través de esta obra, ¿no? Bien, vamos a profundizar un poco más en la clase de reforzamiento y entonces será hasta esa ocasión.